El sol de la tarde caía sobre la exclusiva zona residencial de Las Lomas, en Ciudad de México. La mansión de Miguel Altamirano, uno de los empresarios más influyentes del país, se alzaba imponente con sus columnas de cantera y amplios jardines. A sus 38 años, Miguel había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Latinoamérica. Sin embargo, toda su fortuna palidecía ante lo que consideraba su mayor tesoro, Mateo, su hijo de apenas 8 meses. Esa tarde de abril, el cielo amenazaba tormenta. Miguel había regresado temprano de la oficina, algo inusual para él. Quería pasar tiempo con Mateo antes de salir a una cena de negocios importante. Desde la muerte de Clara, su esposa, durante el parto, Miguel se debatía constantemente entre sus responsabilidades empresariales y su deseo de ser un padre presente. «Señor Miguel, la cena está servida», anunció Josefina Ramírez, la empleada doméstica que había contratado hacía 5 meses por recomendación de su ama de llaves. Josefina, una mujer de 45 años con complexión robusta y rostro amable, había ganado rápidamente la confianza de todos en la casa. A pesar de su apariencia sencilla y su figura corpulenta, que la hacía moverse con cierta dificultad por los amplios pasillos de la mansión, había demostrado ser excepcionalmente eficiente y, lo más importante para Miguel, increíblemente dulce con Mateo. «Gracias, Josefina. ¿Ya comió Mateo?», preguntó Miguel mientras revisaba unos documentos en su tablet. «Sí, señor. La nana Raquel acaba de dormirlo. Está en su cuna». Miguel asintió, satisfecho. Confiaba plenamente en el personal que cuidaba de su hijo, especialmente en Raquel, la experimentada niñera que había contratado tras entrevistar a más de 20 candidatas. Lo que Miguel no sabía era que esa noche el destino pondría a prueba esa confianza de maneras que jamás habría imaginado. La cena transcurrió en silencio. Miguel apenas probó bocado, preocupado por la reunión que tendría con inversionistas extranjeros. Afuera, el viento comenzaba a soplar con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles contra los ventanales. «Parece que viene una tormenta fuerte, señor», comentó Josefina mientras recogía los platos. «Sí, eso parece», respondió Miguel distraídamente. «Volveré tarde. Por favor, asegúrate de que todas las ventanas estén bien cerradas. No quiero que el ruido despierte a Mateo». Josefina asintió con una sonrisa. Había algo en su mirada, una mezcla de melancolía y determinación, que Miguel no notó mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del recibidor. A las 8 en punto, el chofer de Miguel lo esperaba en la entrada. El empresario subió al vehículo sin imaginar que, en cuestión de horas, su vida cambiaría para siempre. Eran casi las 11 de la noche cuando el cielo sobre Ciudad de México finalmente descargó su furia. La tormenta eléctrica iluminaba intermitentemente la oscuridad y los truenos retumbaban entre los edificios. En la mansión Altamirano, Josefina terminaba de ordenar la cocina mientras Raquel descansaba en su habitación, ubicada estratégicamente junto a la de Mateo. Fue entonces cuando ocurrió. Un rayo potente impactó en una de las líneas eléctricas cercanas a la mansión, provocando una sobrecarga en el sistema. Las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. En la oscuridad, nadie notó que las chispas habían comenzado a brotar de una toma eléctrica defectuosa en la sala. El fuego se propagó rápidamente por las cortinas de seda importada, alimentándose del oxígeno que entraba por una ventana que alguien había olvidado cerrar. En cuestión de minutos, las llamas habían devorado la mitad de la planta baja. Josefina fue la primera en percatarse. El olor a humo la alertó mientras subía las escaleras para verificar que todo estuviera en orden antes de retirarse a su habitación. Su corazón se detuvo al ver el resplandor anaranjado que ascendía por la escalera principal. «¡Fuego! ¡Fuego en la casa!», gritó con todas sus fuerzas mientras corría hacia la habitación de Raquel. La niñera despertó sobresaltada y, al comprender la situación, el pánico se apoderó de ella. «¡Mateo! ¡Tengo que sacar a Mateo!», exclamó mientras se levantaba de un salto. «Llama a los bomberos. Yo iré por el niño», respondió Josefina con una autoridad que sorprendió a Raquel. Pero era demasiado tarde. Las llamas ya habían alcanzado el pasillo que conducía a la habitación del bebé, creando una barrera infranqueable de fuego y humo. «No podemos pasar», gritó Raquel, retrocediendo ante el intenso calor.
Tenemos que salir y esperar a los bomberos. El humo comenzaba a inundar el segundo piso, dificultando la respiración. Raquel tomó a Josefina del brazo, intentando arrastrarla hacia la salida de emergencia, pero la mujer permaneció inmóvil, su mirada fija en el pasillo en llamas, más allá del cual el pequeño Mateo dormía, ajeno al peligro que lo acechaba. «Vete», dijo Josefina con una voz que no admitía réplica. «Yo sacaré al niño». «Es imposible, te matarás», sollozó Raquel tosiendo por el humo. Pero Josefina ya no la escuchaba. En su mente solo existía una certeza. No permitiría que otra tragedia ocurriera. No otra vez. Miguel Altamirano estaba cerrando un acuerdo millonario con inversionistas japoneses en un exclusivo restaurante del Paseo de la Reforma cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Normalmente habría ignorado las llamadas durante una reunión tan importante, pero algo lo impulsó a disculparse y revisar la pantalla. Era Raquel, la niñera de Mateo. Un escalofrío recorrió su espalda. «Discúlpenme un momento», dijo a sus acompañantes antes de levantarse y alejarse unos pasos para contestar. «Raquel, ¿qué sucede?». Lo que escuchó a continuación lo dejó paralizado. La voz entrecortada de Raquel apenas podía articular palabras entre sollozos. «Señor, la casa... ¡Fuego! Los bomberos están intentando...». Un ataque de tos interrumpió sus palabras. «¿Mateo?». La voz de Miguel sonó estrangulada. «¿Dónde está Mateo?». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Miguel no esperó más. Dejó caer el teléfono y salió corriendo del restaurante, ignorando los llamados de sus socios. En el exterior, la lluvia caía con fuerza, pero Miguel apenas la sintió mientras se subía a su auto y arrancaba a toda velocidad, ignorando semáforos y señales de tránsito. Mientras tanto, en la mansión Altamirano, el infierno se había desatado. Las llamas consumían ávidamente los lujosos muebles y obras de arte que Miguel había coleccionado durante años. El humo negro ascendía en espirales, tiñendo las paredes blancas de hollín. Josefina se había cubierto la boca y nariz con un paño húmedo que improvisó rasgando su delantal. Agachada para evitar lo peor del humo, avanzaba con determinación hacia la habitación de Mateo. El calor era insoportable, y las llamas lamían las paredes a ambos lados del pasillo. Cualquier persona razonable habría retrocedido, pero Josefina no era cualquier persona. Con cada paso que daba, recuerdos fragmentados inundaban su mente. Un llanto de bebé, una promesa susurrada, una pérdida insoportable. Estos recuerdos, en lugar de paralizarla, parecían infundirle una fuerza sobrehumana. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, alcanzó la puerta de la habitación de Mateo. Estaba caliente al tacto, pero afortunadamente no ardía. Con un esfuerzo titánico, Josefina logró abrirla y entró trastabillando. El humo era menos denso allí, gracias a que la puerta había permanecido cerrada. En su cuna Mateo lloraba desconsoladamente, aterrado por el ruido y el olor a quemado. Al ver a Josefina, el bebé extendió sus pequeños brazos hacia ella. «Tranquilo, mi niño», susurró Josefina mientras lo envolvía rápidamente en una manta. «Vamos a salir de aquí». El problema era cómo. El pasillo por el que había llegado ahora estaba completamente bloqueado por las llamas. La única salida posible era la ventana. Josefina se acercó y miró hacia abajo. Estaban en un segundo piso, a una altura considerable. Saltar sería suicida, especialmente cargando al bebé. Fue entonces cuando recordó algo. La habitación de Mateo conectaba con un pequeño balcón que a su vez tenía una escalera de emergencia que Miguel había hecho instalar como medida de seguridad adicional. La puerta al balcón estaba al otro lado de la habitación, parcialmente oculta tras una estantería con juguetes. Con Mateo firmemente sujeto contra su pecho, Josefina se abrió paso hasta el balcón. El aire fresco, aunque cargado de humo, fue un alivio momentáneo. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándolos a ambos en segundos. La escalera de emergencia, una estructura metálica adosada a la pared exterior, parecía su única esperanza. El descenso fue agonizante. El metal mojado era resbaladizo, y el cuerpo robusto de Josefina dificultaba los movimientos. Sus piernas temblaban por el esfuerzo y el miedo, pero se negaba a detenerse.
Mateo había dejado de llorar y se aferraba a ella con una confianza absoluta que le partía el corazón. A mitad de camino, uno de los peldaños cedió bajo su peso. Josefina resbaló y quedó colgando de una mano, sosteniendo a Mateo con la otra. El dolor en sus dedos era insoportable, pero su agarre no flaqueó. Con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, logró impulsarse y continuar el descenso. Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo, sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el césped empapado, pero mantuvo a Mateo en alto, protegiéndolo con su cuerpo de la lluvia y los escombros que ocasionalmente caían de la casa en llamas. Los bomberos acababan de llegar y corrieron hacia ella. Uno de ellos intentó tomar al bebé, pero Josefina se resistió instintivamente. «Señora, necesitamos revisar al niño», explicó el bombero con firmeza pero amabilidad. «Puede haber inhalado humo». Finalmente, Josefina aflojó su abrazo protector. Mateo fue rápidamente atendido por los paramédicos, que confirmaron con alivio que, milagrosamente, el bebé estaba ileso, sin signos de inhalación de humo, gracias a la protección que Josefina le había proporcionado. Fue en ese momento cuando el auto de Miguel derrapó frente a la propiedad. El empresario saltó del vehículo antes incluso de que éste se detuviera por completo. La escena que encontró era apocalíptica. Su mansión, el hogar que había construido para su familia, se consumía entre llamas mientras los bomberos luchaban inútilmente contra el fuego. «¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo?», gritó corriendo hacia los vehículos de emergencia. Un paramédico lo interceptó y lo guió hacia la ambulancia donde estaban atendiendo a Mateo. La visión de su pequeño, despierto y aparentemente ileso, provocó que las piernas de Miguel flaquearan. Cayó de rodillas frente a la camilla y tomó la manita de su hijo entre las suyas. «Está bien, señor Altamirano», explicó el paramédico. «Su hijo está perfectamente. Es un milagro, considerando las circunstancias. Si no hubiera sido por su empleada...». Miguel levantó la vista confundido. «¿Mi empleada?». El paramédico señaló hacia otra ambulancia, donde Josefina recibía oxígeno. Su rostro estaba tiznado de hollín, su ropa chamuscada en varios puntos, y sus manos mostraban quemaduras de primer y segundo grado. Pero estaba consciente, y sus ojos no se apartaban de Mateo. Miguel se levantó lentamente y caminó hacia ella, llevando a Mateo en sus brazos. Al verlos acercarse, los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas. «Josefina», comenzó Miguel, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Tenía que salvarlo, señor», dijo ella simplemente, como si explicara por qué había preparado el desayuno o limpiado una habitación. No podía dejarlo allí. Miguel miró a la mujer frente a él como si la viera por primera vez. ¿Cómo era posible que esta persona, a quien apenas conocía, hubiera arriesgado su vida de manera tan extraordinaria por su hijo? «Gracias», fue todo lo que pudo decir, pero la palabra contenía toda la gratitud y admiración que sentía en ese momento. Josefina sonrió débilmente y extendió una mano temblorosa para tocar la mejilla de Mateo. El bebé, reconociendo su tacto, gorjeó felizmente y se inclinó hacia ella. «Señora, necesitamos llevarla al hospital», intervino un paramédico. «Sus quemaduras requieren atención inmediata». Miguel observó cómo subían a Josefina a la ambulancia. Antes de que cerraran las puertas, tomó una decisión. «Voy con ustedes», declaró con firmeza. «Esta mujer salvó a mi hijo. No la voy a dejar sola». El Hospital Ángeles de las Lomas bullía de actividad cuando ingresaron a Josefina por urgencias. Miguel esperaba en la sala de espera con Mateo dormido en sus brazos, aún conmocionado por los eventos de la noche. Raquel, la niñera, había llegado poco después, visiblemente afectada pero físicamente ilesa. «Señor Altamirano», lo llamó un médico de mediana edad, «soy el doctor Vázquez. He atendido a la señora Ramírez». Miguel se levantó de inmediato, sosteniendo a Mateo con cuidado para no despertarlo. «¿Cómo está?». «Tiene quemaduras de segundo grado en ambas manos y antebrazos y una leve inhalación de humo, pero nada que ponga en riesgo su vida», explicó el médico. «Lo que me preocupa es su condición cardíaca». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Condición cardíaca?». No sabía que Josefina tuviera problemas del corazón. El doctor consultó el expediente en sus manos. Según los análisis, la señora Ramírez padece una cardiopatía congénita moderada. Es sorprendente que haya podido realizar un esfuerzo físico tan intenso dada su condición.
¿No lo mencionó durante su contratación? Miguel negó con la cabeza. Ahora que lo pensaba, Josefina nunca había hablado de su salud. De hecho, se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la mujer que había salvado la vida de su hijo. ¿Puedo verla? En unos minutos. Estamos terminando de estabilizarla y limpiar sus heridas. Una enfermera vendrá a buscarlo. Mientras esperaba, Miguel intentó reconstruir mentalmente lo poco que sabía sobre Josefina Ramírez. Había llegado recomendada por doña Concepción, su ama de llaves de confianza, quien la conocía de toda la vida, según había dicho. No había presentado referencias formales, algo que ahora le parecía extraño, dado el riguroso proceso de selección que normalmente seguía para contratar personal. ¿Cómo había pasado por alto algo así? La respuesta era simple. Había estado demasiado absorto en sus negocios y en su duelo por Clara como para prestar atención a esos detalles. La enfermera finalmente apareció para guiarlo a la habitación de Josefina. Antes de entrar, Miguel le pidió a Raquel que cuidara de Mateo en la sala de espera. La habitación era pequeña pero privada, un beneficio de que Miguel hubiera insistido en costear el mejor tratamiento posible. Josefina yacía en la cama, con ambas manos vendadas y una mascarilla de oxígeno cubriendo parcialmente su rostro. Al ver entrar a Miguel, intentó incorporarse. «No, no te levantes», dijo él rápidamente acercándose a la cama. «Necesitas descansar». Josefina asintió débilmente y se recostó de nuevo. Sus ojos, sin embargo, transmitían una pregunta silenciosa. «Mateo está perfectamente bien», la tranquilizó Miguel. «Ni siquiera tiene un rasguño, gracias a ti». Una sonrisa de alivio iluminó el rostro cansado de Josefina. Con esfuerzo, se quitó la mascarilla de oxígeno para hablar. «Me alegro tanto». Su voz era apenas un susurro ronco. «El médico me ha dicho que tienes problemas del corazón», dijo Miguel directamente. «¿Por qué no lo mencionaste cuando te contraté?» Una sombra cruzó el rostro de Josefina. Desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse. «Necesitaba el trabajo, señor. Si hubiera sabido de mi condición, no me habría contratado». «Claro que no», confirmó Miguel. «Habría sido un riesgo innecesario. El trabajo en una casa tan grande es exigente físicamente. Para mí, el riesgo valía la pena», respondió ella con una determinación que sorprendió a Miguel. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarte así? Y no me refiero solo al trabajo, sino a lo que hiciste anoche. Podrías haber muerto, Josefina». La mujer guardó silencio durante varios segundos, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo, señor Altamirano», dijo finalmente. «Un hijo es una de ellas». Había algo en su tono, una emoción profunda y personal, que hizo que Miguel la mirara con renovada curiosidad. «Hablas como si lo supieras por experiencia propia». Josefina cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, estaban húmedos por las lágrimas contenidas. «Tuve un hijo», confesó con voz temblorosa, «hace muchos años. Se llamaba Daniel». El uso del pasado no pasó desapercibido para Miguel. «¿Qué le sucedió?» «Murió en un incendio», respondió ella, las palabras saliendo como si cada una le causara un dolor físico. «Tenía 3 años. Yo estaba trabajando, limpiando casas al otro lado de la ciudad. Mi hermana lo cuidaba, pero salió un momento a comprar un cortocircuito. Los vecinos intentaron entrar, pero las llamas...». Su voz se quebró. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. De pronto, las acciones de Josefina adquirían un nuevo y desgarrador significado. «Lo siento mucho, Josefina. No tenía idea». «Nadie la tiene», respondió ella, secándose una lágrima con el dorso de la mano vendada. «Fue hace más de 20 años en Puebla. Después de eso, me mudé a la capital para empezar de nuevo». Miguel se sentó en la silla junto a la cama, procesando la información. Una duda comenzó a formarse en su mente. «Josefina, ¿cómo llegaste exactamente a trabajar en mi casa? Doña Concepción dijo que te conocía de toda la vida, pero conocía a mi madre», lo interrumpió Josefina. «Trabajaron juntas cuando eran jóvenes. Cuando supe que ella era ama de llaves en su casa, la busqué. Necesitaba trabajo y ella me ayudó». La explicación parecía razonable, pero algo no encajaba del todo. Miguel recordaba vagamente haber visto a Josefina antes, quizás en una fotografía o en algún evento. La sensación persistía, como una pieza de rompecabezas que no acaba de encajar. «¿Nos conocíamos de antes, Josefina?», preguntó directamente.
La mujer sostuvo su mirada durante un largo momento antes de responder. No personalmente, señor Altamirano, pero conocí a su esposa, a la señora Clara. Miguel se tensó visiblemente. Clara era un tema que aún le resultaba doloroso abordar, especialmente con extraños. ¿Cómo la conociste? Trabajé en la Fundación Altamirano por un breve periodo hace unos años, explicó Josefina. La señora Clara dirigía el programa de apoyo a madres solteras. Yo era una de las beneficiarias. La Fundación Altamirano había sido el proyecto personal de Clara, una iniciativa para apoyar a mujeres en situación vulnerable. Miguel había continuado financiándola tras la muerte de su esposa, pero se había desvinculado emocionalmente de ella, delegando su dirección a un consejo. ¿Por qué no lo mencionaste cuando te contraté? No quería que pensara que buscaba algún tipo de trato especial, respondió Josefina con sencillez. Además, la señora Clara probablemente ni siquiera me recordaba. Yo era solo una más entre cientos de mujeres que ayudó. Miguel asintió lentamente, aunque la sensación de que había algo más persistía. Sin embargo, el cansancio de la noche comenzaba a hacer mella en él, y decidió que era momento de dejar descansar a Josefina. «Deberías dormir un poco», dijo poniéndose de pie. «Vendré a verte más tarde con Mateo. Estoy seguro de que le alegrará verte». Josefina sonrió débilmente y asintió. «Gracias, señor Altamirano». Cuando Miguel salió de la habitación, no notó la expresión de profunda angustia que cruzó el rostro de Josefina, ni cómo apretaba entre sus dedos vendados un pequeño medallón de plata que llevaba oculto bajo la bata de hospital. Un medallón idéntico al que Clara Altamirano había llevado al cuello hasta el día de su muerte. 3 días después del incendio, Miguel Altamirano se encontraba en su oficina temporal en el piso ejecutivo de Grupo Altamirano. La mansión había quedado severamente dañada, especialmente la planta baja y el ala oeste del segundo piso. Por fortuna, tenía un apartamento en Polanco que rara vez utilizaba, y allí se había instalado con Mateo y el personal indispensable, incluyendo a Raquel. Frente a él, sobre el escritorio, había 2 carpetas. Una contenía el informe preliminar de los bomberos sobre el incendio, un cortocircuito en una toma eléctrica defectuosa, agravado por la tormenta eléctrica. La segunda carpeta era mucho más personal y perturbadora. Después de su conversación con Josefina en el hospital, Miguel había encargado a su jefe de seguridad, un ex policía llamado Héctor Galván, que investigara discretamente el pasado de la mujer. Lo que había descubierto lo dejó profundamente inquieto. Josefina Ramírez García, 45 años, nacida en Puebla, viuda. Su esposo había fallecido en un accidente laboral cuando ella tenía 24 años. Hasta ahí, todo coincidía con lo que Josefina le había contado. También era cierto lo de su hijo Daniel, fallecido en un incendio doméstico, pero había más, mucho más. Josefina no había trabajado brevemente en la Fundación Altamirano. Había sido una de sus coordinadoras durante 5 años, trabajando directamente bajo las órdenes de Clara. Había renunciado abruptamente 3 meses antes de la muerte de la esposa de Miguel, sin dar explicaciones claras. Y luego estaba la conexión más inquietante. Entre los documentos personales de Clara que Miguel había guardado tras su muerte, Héctor había encontrado una carta dirigida a Josefina que nunca llegó a ser enviada. El contenido era críptico pero sugerente. Querida Josefina, he reflexionado mucho sobre nuestra última conversación. Entiendo tu postura y respeto tu decisión, aunque no la comparta. Hay verdades que, una vez reveladas, no pueden volver a ocultarse, pero también comprendo tu miedo. Sin embargo, creo firmemente que Miguel merece saberlo todo, especialmente ahora que el bebé está en camino. Te pido que reconsideres. No por mí, ni siquiera por ti misma, sino por ellos. Con cariño, Clara. ¿Qué verdad conocían Clara y Josefina que él ignoraba? ¿Qué tenía que ver con Mateo? Las preguntas se agolpaban en su mente, generando escenarios cada vez más inquietantes. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Héctor. «Señor Altamirano, la señora Ramírez acaba de llegar». Miguel asintió, intentando mantener la compostura. «Hazla pasar». Josefina entró cojeando ligeramente. Llevaba las manos aún vendadas, aunque menos abultadamente que en el hospital. Se veía pálida y cansada, pero había una determinación en su mirada que impresionó a Miguel. «Gracias por venir, Josefina. Por favor, siéntate». Ella obedeció,
sentándose cuidadosamente en la silla frente al escritorio. Sus ojos recorrieron brevemente las carpetas sobre la mesa, y algo en su expresión cambió sutilmente. «¿Cómo está Mateo?», preguntó con genuina preocupación. «Está bien. Te ha echado de menos estos días», respondió Miguel sinceramente. «Pregunta por ti a su manera». Una sonrisa fugaz iluminó el rostro de Josefina. «Es un niño muy especial». «Sí, lo es», concordó Miguel. Luego, sin más preámbulos, abrió la segunda carpeta y extrajo la carta de Clara. «Encontré esto entre las pertenencias de mi esposa. Nunca llegó a enviártela». Josefina tomó la carta con manos temblorosas. A medida que leía, el color abandonaba su rostro. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Clara siempre fue demasiado noble», murmuró, más para sí misma que para Miguel. «¿Qué es lo que merezco saber, Josefina?», preguntó Miguel directamente. «¿Qué secreto compartías con mi esposa?». Josefina dobló cuidadosamente la carta y la devolvió a Miguel. Luego, en un gesto que lo sorprendió, sacó de su bolso el medallón de plata que había estado ocultando. Lo colocó sobre el escritorio entre ellos. «¿Reconoce esto, señor Altamirano?». Miguel observó el medallón con desconcierto, que rápidamente se transformó en reconocimiento. «Es idéntico al que Clara llevaba siempre. Era una herencia familiar, según me dijo, de su abuela materna». «No exactamente», corrigió Josefina con voz queda. «Este medallón y el de Clara son un par. Fueron hechos específicamente para dos hermanas». Miguel la miró sin comprender, hasta que la realidad de sus palabras comenzó a tomar forma en su mente. «Estás diciendo que tú y Clara éramos hermanas», confirmó Josefina. «Medias hermanas, para ser exactos. Compartíamos madre, aunque no padre. Ella nunca lo supo hasta poco antes de conocerlo a usted». La revelación golpeó a Miguel como una ola. Recordó vagamente que Clara había sido adoptada siendo muy pequeña por una familia acomodada de Cuernavaca, pero nunca había mostrado interés en buscar a su familia biológica, ¿o sí lo había hecho? ¿Cómo se conocieron? Josefina respiró hondo antes de comenzar su relato. «Fue hace 7 años», comenzó Josefina, su voz cargada de emoción. «Yo había estado buscando información sobre mi madre biológica durante años. Sabía que había tenido otra hija antes que a mí y que la había dado en adopción siendo muy pequeña. Cuando finalmente encontré los registros, descubrí que esa niña era Clara Robles, ahora Clara de Altamirano». Miguel recordaba perfectamente cómo Clara había iniciado la fundación poco después de su matrimonio, con una pasión que entonces le había parecido simplemente parte de su naturaleza compasiva. «La fundación», murmuró, «la creó para encontrarte». Josefina asintió lentamente. No directamente, pero sí, en parte. Clara siempre tuvo un corazón enorme. Cuando descubrió sus orígenes y supo que probablemente tenía una hermana en condiciones muy diferentes a las suyas, quiso hacer algo para ayudar a mujeres como yo. La fundación fue su manera de redimir lo que ella sentía como una injusticia del destino. Ella había crecido con privilegios, mientras que yo... «¿Cómo supiste que era ella?», interrumpió Miguel, intentando ordenar la información en su mente confundida. «Yo no lo sabía», confesó Josefina. «Me postulé para un trabajo en la fundación sin saber quién era realmente Clara. Fue solo cuando empecé a trabajar directamente con ella que noté el medallón que llevaba. Era idéntico al que mi madre me había dejado antes de morir. Le pregunté sobre él y así comenzó todo». Miguel recordaba perfectamente aquel periodo. Clara había estado emocionalmente agitada, a veces eufórica, otras veces melancólica. Había atribuido esos cambios al estrés de dirigir la fundación, que estaba creciendo rápidamente. Qué ciego había estado. «Clara nunca me dijo nada», dijo con un deje de amargura. «Quiso hacerlo muchas veces», respondió Josefina con suavidad, «pero yo le pedí que no lo hiciera. Tenía miedo, señor Altamirano. Miedo de que pensara que estaba intentando aprovecharme de la situación, de que me viera como una oportunista. Clara era feliz. Tenía una vida perfecta con usted. No quería complicar eso. Pero renunciaste a la fundación. ¿Por qué?». El rostro de Josefina se ensombreció. «Porque Clara descubrió que estaba embarazada, y la situación cambió. Ella insistía en que debíamos decirle la verdad, que usted merecía conocer a toda su familia, especialmente ahora que tendrían un hijo. Discutimos. Yo no estaba preparada. Renuncié y me alejé». Miguel se levantó de la silla
incapaz de contener la energía nerviosa que recorría su cuerpo. Se acercó al ventanal que dominaba el skyline de Ciudad de México. ¿Por qué volviste después de la muerte de Clara? ¿Por qué trabajar como empleada doméstica en mi casa cuando había sido coordinadora de la fundación? Josefina bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Cuando supe que Clara había fallecido durante el parto, quedé devastada. Sentí que le había fallado a mi hermana, que mi cobardía nos había robado tiempo juntas. Pasé meses atormentándome con eso, hasta que un día comprendí que todavía podía cumplir el deseo de Clara, conocer a su hijo, estar cerca de la familia que ella amaba. No me importaba entrar como empleada doméstica, solo quería estar cerca de Mateo, cuidarlo como Clara habría querido. Las piezas empezaban a encajar. Las atenciones de Josefina hacia Mateo, su dedicación que iba más allá del simple deber laboral, su disposición para sacrificarse. ¿Y el incendio?, preguntó Miguel volviéndose para mirarla. ¿Fue una coincidencia? El hijo que perdiste, Daniel, completó ella con un hilo de voz. No, no fue coincidencia. El destino tiene un sentido del humor muy peculiar, señor Altamirano. Quizás fue una oportunidad de redención, no lo sé. Solo sé que cuando vi las llamas, no pensé en nada más que en sacar a Mateo de allí. Era como si mi propio hijo me estuviera dando una segunda oportunidad. Un silencio pesado cayó sobre la oficina. Miguel regresó lentamente a su silla, intentando asimilar todas las revelaciones. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Josefina señaló la carta de Clara sobre el escritorio. Porque Clara tenía razón. Usted merece saber la verdad. Y porque ya no tengo miedo. Casi morir en ese incendio me hizo darme cuenta de que los miedos que me han perseguido toda mi vida son insignificantes comparados con lo que realmente importa, la familia. Miguel estudió el rostro de Josefina, buscando rasgos de Clara en ella. Eran muy diferentes físicamente, pero ahora podía ver pequeños detalles, la forma en que inclinaba la cabeza al hablar, cierto gesto con las manos, la determinación en sus ojos. ¿Qué esperas que haga con esta información, Josefina? Ella negó suavemente con la cabeza. No espero nada, señor Altamirano. Entenderé perfectamente si prefiere que me vaya y no vuelva a contactarlo. Solo le pido que algún día, cuando Mateo sea mayor, le hable de su tía. No por mí, sino por Clara. Ella habría querido que su hijo conociera sus raíces completas. Miguel se sorprendió a sí mismo sonriendo levemente. Clara siempre decía que la familia no se trata de sangre, sino de amor, comentó con nostalgia. Creo que estaría muy orgullosa de ti, Josefina. Lo que hiciste por Mateo, lo habría hecho por cualquier niño, respondió ella con humildad. Pero hacerlo por el hijo de mi hermana, sentí que Clara estaba conmigo en esa casa en llamas, dándome fuerzas. La emoción se acumuló en la garganta de Miguel. Durante los últimos meses, desde la muerte de Clara, se había sentido tan solo, llevando el peso de la paternidad sin su compañera. Y todo ese tiempo, sin saberlo, había tenido a alguien de la familia de Clara cuidando de su hijo, amándolo como si fuera propio. No quiero que te vayas, Josefina, dijo finalmente. Mateo te necesita. Yo también te necesito, no como empleada, sino como familia. Los ojos de Josefina se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? No quiero causarle más dolor. El dolor es parte de la vida, respondió Miguel con sabiduría recién encontrada, pero también lo es el amor, y creo que hay suficiente de eso para sanar lo que está roto. Se levantó y rodeó el escritorio, extendiendo su mano hacia Josefina. Ella la tomó con sus dedos vendados, en un gesto que simbolizaba un nuevo comienzo. Hay una casa pequeña en los terrenos de la mansión, continuó Miguel. Era la casa del jardinero, pero podría remodelarse. Cuando reconstruyamos la mansión, podrías vivir allí, cerca de nosotros, pero con tu propio espacio. No sé qué decir, balbuceó Josefina, abrumada por la generosidad. Di que sí, sonrió Miguel. Por Clara, por Mateo, por la familia que estamos destinados a ser. Josefina asintió, incapaz de hablar por la emoción. En ese momento, la puerta se abrió y Raquel entró con Mateo en brazos. El bebé, al ver a Josefina, extendió sus manitas regordetas hacia ella, balbuceando alegremente. Creo que alguien te ha echado mucho de menos, comentó Raquel con una sonrisa. Miguel tomó a su hijo y con delicadeza lo colocó en los brazos de Josefina. El bebé se acurrucó inmediatamente contra ella,
con la confianza y el amor que solo los niños pueden expresar tan libremente. «Mateo, quiero presentarte oficialmente a tu tía Josefina», dijo Miguel con voz emocionada. «Es la hermana de mamá, y te quiere tanto como ella lo habría hecho». Josefina abrazó al pequeño, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. En sus brazos no solo sostenía al hijo de su hermana, sino también su propio futuro, un futuro que había creído perdido entre las cenizas de su pasado. Afuera, el sol brillaba intensamente sobre Ciudad de México, disipando las últimas nubes de la tormenta que había cambiado sus vidas para siempre. Como un símbolo de renovación, los rayos dorados se filtraban por las ventanas de la oficina, iluminando a las tres figuras unidas, no solo por lazos de sangre, sino por el fuego del amor y el sacrificio que había forjado entre ellos un vínculo indestructible. Y en algún lugar Clara sonreía. Un año después, la mansión Altamirano se alzaba nuevamente, reconstruida pero diferente. El nuevo diseño incluía sistemas de seguridad contra incendios de última generación y una distribución que privilegiaba los espacios abiertos y luminosos. En el jardín trasero, la antigua casa del jardinero había sido transformada en una acogedora vivienda donde Josefina vivía con dignidad, no como empleada sino como parte integral de la familia. Cada mañana cruzaba el sendero de piedra que conectaba ambas casas para desayunar con Miguel y Mateo, iniciando juntos el día como la familia que habían llegado a ser. Mateo, que ahora daba sus primeros pasos tambaleantes, corría entre ambas casas como si fueran una sola, llenando de risas los espacios que una vez estuvieron llenos de secretos y dolor. Miguel había cambiado también. El empresario obsesionado con el trabajo había dado paso a un padre presente que encontraba tiempo para las pequeñas alegrías cotidianas. La Fundación Altamirano, bajo su renovado interés, había crecido exponencialmente, ahora con un programa especial dedicado a familias afectadas por incendios domésticos, y Josefina, la mujer que una vez había temido mostrar su verdadero ser, ahora dirigía ese programa, compartiendo su experiencia y su fortaleza con quienes más lo necesitaban. En un rincón especial del jardín, un pequeño memorial honraba la memoria de Clara y Daniel. No era un lugar de tristeza, sino un recordatorio de que incluso de las cenizas pueden surgir nuevos comienzos, porque al final, como el fuego que forja el metal, son las pruebas más difíciles las que revelan nuestra verdadera esencia y nos permiten renacer más fuertes, más sabios y más capaces de amar.